Bueno, vamos por último, capítulo 16, síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Con qué otro nombre se lo conoce? Con síndrome de dificultad respiratoria del adulto CDRA. Se caracteriza por disnea, insuficiencia respiratoria grave e infiltrado pulmonar difuso alveolo intersticial. También deben de buscar la diferencia entre insuficiencia respiratoria y dificultad respiratoria. Me parece que la diferencia es que insuficiencia respiratoria es que lo estás demostrando por gasometría, por algo analítico, y la dificultad es lo que refiere el paciente, lo de disnea, opresión, todo eso. Pero chequen. Criterios diagnósticos del síndrome de distrés respiratorio agudo. Hallazgo de la patología desencadenante. ¿Cuáles son los signos de insuficiencia respiratoria? Taquipnea, cianosis, músculos accesorios. O sea, el uso de músculos accesorios. ¿Cómo son los infiltrados alveolares difusos bilaterales? ¿Cómo se descarta el edema pulmonar? Con la presión capilar pulmonar o presión de enclavamiento normal. ¿Cuál es el enclavamiento normal? Menos de 18. ¿Cuál es el cociente de PaO2 y FiO2 que debe haber menor o igual a 200? ¿Qué patología precede el síndrome? Daño pulmonar agudo. ¿Cómo se caracteriza? Por mismos criterios, pero cociente PaO2 y FiO2 más de 300, porque debe estar en 200. Etiología menciona las causas de síndrome de distrés respiratorio del agudo. Vamos a decirle SIDRA por lesión pulmonar directa o indirecta. Menciona la directa, pues puede ser por neumonía, aspiración de gástricos, contusión, tóxicos. La indirecta sería por sepsis, traumatismo extratorácico grave, quemaduras, transfusiones simples, fármacos y pancreatitis. ¿Cuál es la más frecuente? Sepsis. ¿Por qué pasa el edema pulmonar? Por el aumento de la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar lesionada. ¿Qué pasa si el aumento de la permeabilidad hace que el líquido intraalveolar sea muy rico en proteínas y por lo que sabemos la proteína de más alto peso molecular va a pasar al otro lado, más fácil? ¿Y qué pasa si pasa lo anterior? Hay activación de complemento, coagulación y esto hace que haya una respuesta inflamatoria. El líquido que hay o que se produce con que interfiere, pues con el surfactante, porque está alterada la síntesis cualitativa y cuantitativa por la lesión de los neumocitos tipo 2. ¿Qué pasa si hay lesión de neumocitos tipo 2? Hay colapso alveolar. ¿Por qué se forman las membranas hialinas? Por el resultado del depósito de fibrina y otras sustancias en el alveolo. Okay. Pues eso pasa en lo del recién nacido por déficit de surfactante. ¿Qué consecuencias trae el edema intersticial y colapso alveolar? Los pulmones se vuelven rígidos y aumenta el trabajo respiratorio. ¿Qué produce que haya una sobrecarga mecánica? Fatiga de los músculos respiratorios con volumen respiratorio disminuidos. ¿Qué alteraciones se producen? Alteraciones de ventilación y perfusión. ¿Qué sucede en estadio avanzado? Shunt intrapulmonar por los alveolos colapsados y áreas atelectaseadas. ¿Cuáles son las fases de historia natural? Fase exudativa, proliferativa y fibrótica. La fase exudativa en la primera semana. Se caracteriza por edema, lesión de neumocitos tipo 1, aumento de concentración de mediadores inflamatorios y formación de membranas hialinas. Cuando se da la fase proliferativa, es del día 7 al 21. ¿Qué fase es esta? Es la de recuperación. La proliferativa es recuperación. ¿Cómo es histológicamente? Producen fenómenos de reparación tisular, organización del exudado alveolar, proliferación ahora de neumocitos tipo 2. Acuérdense que en la 1 era exudativa, en la 2 es proliferativa. Sustitución de neutrófilos por linfocitos. ¿Qué hacen los neumocitos tipo 2 en el epitelio alveolar? Restablecen su integridad. ¿Qué hacen los tipo 2 en el surfactante? Reinician la síntesis de surfactante. ¿En qué se convierten los neumocitos tipo 2? Pues en neumocitos tipo 1. ¿Cuál es la última fase? Pues la fibrótica. ¿Por qué se da? Por un mantenimiento de la ventilación mecánica y tiene peor pronóstico. ¿Qué pasa en la fase fibrótica? Se desarrolla una intensa fibrosis que altera la arquitectura pulmonar y se acompaña de proliferación de la íntima con oclusión secundaria que lleva a una hipertensión pulmonar. Siempre lo de fibrosis, si no resuelve o no es demasiado, lleva a una hipertensión pulmonar. Primer signo en aparecer, taquipnea. Segundo signo en aparecer en el síndrome de distrés respiratorio de la adulta. Ahí dije que iba a decir sidra, disnea. Eso es importante, que muestra la RX en el SIDRA, extensos infiltrados al alveolo intersticiales difusos. ¿Cómo mejora la hipoxemia? Con oxígeno, pero al avanzar ya no, porque pues, se hace un shunt pulmonar. ¿Qué se hace cuando la hipoxemia ya no resuelve con oxígeno? Ventilación mecánica. ¿Qué se hace en el estudio hemodinámico? Se checa el aumento de la presión de la arteria pulmonar.
¿Cómo está el enclavamiento? Pues debería ser normal. ¿En dónde se encuentra elevado el enclavamiento? En el edema pulmonar. Con esto se hace el diagnóstico diferencial. ¿Qué nos indica la cardiomegalia? Que es de origen cardiogénico. Signo de la RX de tórax de patrón alveolo intersticial difuso, pulmón blanco. ¿Cómo definimos una hipoxemia grave? Con cociente PaO2, FiO2 de menos de 200, con escasa respuesta a oxigenoterapia. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento principal? Tratar la causa subyacente siempre va a ser la opción. ¿Cuándo se da el oxígeno? ¿Cómo se da el oxígeno? Dosis elevadas con mascarilla de alto flujo. Efecto Venturi, esto no se piensa y búsquenlo. Y si no jala, darle PIP, con ventilación no invasiva. ¿Para qué sirve eso? Para aumentar el volumen pulmonar, abrir los alvéolos colapsados y así disminuir el shunt. Medida que ha demostrado reducir la mortalidad, ventilación controlada por volumen y limitada por presión volumen corriente bajo 6 mililitros por kilogramo. Eso nunca ha venido, bueno, no veo que sea importante. ¿Por qué se da la reducción de mortalidad? Por la minimización del daño pulmonar inducido por el ventilador al evitar la sobredistensión alveolar. ¿Qué se recomienda con los líquidos? Restricción de líquidos para reducir el edema. Complicaciones principales: hay barotrauma, toxicidad por oxígeno, neumonías nosocomiales. Secuelas que hay no son muy frecuentes, pero pueden desarrollar neumonía intersticial no específica. ¿Cómo está la DLCO en la mayoría de los casos de síndrome de respiratorio del adulto disminuido? Y creo que ya acabamos, ojalá. Sí, ya. Gracias al cielo, bye.